Pero a ella no la despidieron por esto. Ella dice que la despiden por esto y que a raíz de esto es como que la dirección de Sálvame se la tenía guardada. No, Paz Padilla, a ti te despidieron por defender a Rocío Flores. A ti te despidieron por defender a Rocío Flores. Vamos a ver. 15 días antes de producirse el criticar, y mira que estaba en un programa de ese tipo muchísimos años, 14, sí. Que se dice pronto, pero no me gusta, o sea, era mi papel. ¿Y cómo lo vivías entonces? Pues mal, muchas veces mal, sí, yo he sufrido bastante. Sinceramente, hay veces que me divertía muchísimo, me reía mucho porque había personajes muy divertidos y momentos muy divertidos, y otras veces que a mí no me gustan los gritos, no me gustan las peleas, no me gustan las discusiones, y aquello era lo normal. Entonces había veces que me decían por el oído, venga, déjate de cachondeo y venga, ponte seria. Venga, Paz, ponte seria. Eso era lo normal que me decían a mí. Venga, y mete mierda, y mete mierda. Luego me di cuenta que yo no quería, entonces dejé de hacerlo. Y claro, era muy difícil estar en un sitio sin estar. O sea, te estaban diciendo que hicieras cosas y tú pasabas de lo que te decían y decías, venga. ¿Por qué? Hay algo que se llama la ínsula. Es una parte, una cosita que hay en el cerebro que es tuyo, o sea, la identidad. Entonces tú no puedes hacer algo que no eres, porque te pasa factura. O sea, tú no puedes estar haciendo que estás enamorado cuando no estás enamorado de esa persona. Puedes hacerlo un tiempo, pero al final la ínsula te dice, no, estás en un trabajo que no es el que te corresponde, o estás en una relación que no te corresponde. Hay muchas formas, ¿no?, de estar en el mundo sin estar. Entonces hay un momento en la vida que tú dices, me está costando mucho. Que se ha montado con Paz Padilla, lo quiero comentar, porque le ha caído la del pulpo en redes sociales, en vídeos de YouTube y por todos los sitios. ¿Por qué? Bueno, pues porque Paz Padilla no se puede estar en la cárcel y con miedo. No se puede estar en la cárcel y con miedo. Resulta que hace 3 años la despidieron de Sálvame, exclusiva que por cierto di yo, sé bastante bien, querida Paz Padilla, por dónde van los tiros de tu despido, que yo no sé por qué están tan cagados de miedo. No sé, es que no entiendo. La Carlota Corredera, me da pánico, me da miedo hablar de mi despido en Telecinco, me tienen que dar el visto bueno los psiquiatras. En redes sociales, la pusieron a parir, pidieron el despido de Paz Padilla, un follón que se montó. Pero no era por esto. O sea, vamos a ver, si es que en Sálvame decían unos disparates que lloraba el niño Jesús. Bueno, el caso es que a Paz Padilla la han puesto a parir, se lo ha puesto a huevo. Se lo ha puesto a huevo a sus ex compañeros de Sálvame para ponerla verde. Paz Padilla reconoció. Hay cosas que nos callamos, que tanto Kiko Matamoros como Carlota Corredera, como yo y como todo. Y como María Patiño. Y como María Patiño, lo iba a decir. Tiene que estar muy agradecida María Patiño. María Patiño y compañeros que había en ese programa sabíamos y no dijimos. Porque yo creo que Paz no cree en la vacuna. Porque tú lo digas, ¿no? Perdona, ¿no me has preguntado? Y yo te digo porque vale, tú no pues lo ya crees. está, pues ya está. Tú lo digas, no me estás preguntando, es que, claro. Pero es que estoy flipando, vale, bueno, tío. Es que estoy flipando. Bueno, pues ya está. Es que pues estoy alucinando. ¿Por qué no perdona. creo yo en la vacuna? Con su propia voz, que durante años le hablaban por el pinganillo mientras presentaba Sálvame. Y lo que le decían era esto, textualmente. Mete mierda, así, sin adornos, sin eufemismos. Mete mierda. Y ella lo contó como si fuera la víctima de la historia. Ahí está el problema. Porque si durante 14 años alguien te manda a hacer algo que no quieres hacer, y tú lo haces, y cobras por ello, y sonríes, y vas a trabajar al día siguiente, y al otro, señoras, a eso no se le llama sufrir, a eso se le llama elegir. Y Paz Padilla eligió. Durante 14 años eligió. Pero ahora que el programa ya no existe, ahora que se ha subido a los escenarios a hablar del duelo y del dolor y de lo bonita que es la vida, ahora resulta que lo pasaba fatal. Vamos a contarlo todo, vamos a contarlo bien, porque hay cosas que Paz Padilla dijo en ese podcast que no cuadran, hay cosas que directamente no son ciertas. Y hay una cosa, una sola,
que no mencionó en más de 1 hora de conversación y que resulta ser la más importante de todas. Pero eso lo dejamos para el final, porque esta historia necesita contarse por orden para que se entienda bien lo que esta mujer ha hecho y lo que no ha hecho. Paz Padilla es de Cádiz. Lo dice ella misma constantemente, como si ser de Cádiz lo explicara todo. Y puede que en parte lo explique, porque ella misma reconoce que si no hubiera nacido allí, no tendría gracia. El humor, la salida fácil, la sonrisa siempre a punto, eso es lo que vendió desde el principio. Una mujer del pueblo, cercana, sin complejos, que te hace reír y que encima te cae bien. Esa fue la marca Paz Padilla, y funcionó. Vaya si funcionó. Empezó haciendo humor junto a Chiquito de la Calzada y otros cómicos. Actuaba en mitines políticos, de todos los partidos, porque ella misma lo cuenta. En aquel momento lo mismo te subías al escenario antes de un acto del PS o que del PP. Cobrabas y te ibas, sin ideología, sin bandera, solo el oficio. Y eso le funcionó durante años, hasta que llegó la televisión, y con la televisión llegó Sálvame, y con Sálvame llegó todo lo demás. 14 años presentando el programa más visto, más odiado y más comentado de la televisión española. Y durante esos 14 años, Paz Padilla no estaba sufriendo en silencio. No, señoras. Paz Padilla estaba construyendo su marca, consolidando su nombre, ganando un dineral y además dejando declaraciones para la posteridad que hoy la persiguen como fantasmas, porque hay algo que Paz Padilla dijo de Sálvame que sus seguidoras recuerdan perfectamente, que ese programa Sálvame, ese programa al que ahora llama el origen de su sufrimiento, habría que estudiarlo en las universidades. Eso dijo, que había que estudiarlo en las universidades, y ahora dice que lo pasaba fatal, que le mandaban meter mierda por el pinganillo, que no quería estar allí. A ver, señoras, esto no cuadra, y cuando algo no cuadra hay que preguntar, ¿por qué aguantó 14 años en un sitio donde lo pasaba tan mal? Y la respuesta de verdad, no la que da ella en el podcast, tiene que ver con algo que poca gente se ha parado a analizar, tiene que ver con cómo funcionaba Sálvame por dentro, con lo que les decían a sus colaboradores para tenerlos controlados, porque en Sálvame había una cultura que no era la de la televisión, era la del miedo. Los productores de ese programa, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, les repetían constantemente a todos los que trabajaban allí que la televisión era pan para hoy y hambre para mañana, que si te ibas, si protestabas, si no hacías lo que te pedían, a ver dónde ibas a trabajar después, que no te iba a contratar nadie, que fuera de allí no eras nada, que tenías que aprovechar mientras durase porque esto se acababa y entonces, ¿qué? Es la técnica de manipulación más vieja del mundo. Si quieres que alguien haga algo que no quiere hacer, lo que tienes que hacer es aterrorizarlo. Y en Sálvame lo hacían, con todos, con los colaboradores, con los presentadores, con los que entraban y con los que llevaban años. El mensaje era siempre el mismo: estás aquí porque nosotros te hemos dado una oportunidad, y si te vas o si no nos obedeces, volvemos a quitártela. Y Paz Padilla se quedó 14 años. Eso sí, ahora que el programa ya cerró, ahora que nadie le puede decir nada porque ya no existe, ahora se sienta en un podcast y cuenta que sufría. Y lo cuenta como si eso la eximiera de algo, como si el hecho de que le ordenaran meter mierda y ella lo hiciera durante 1 década y media la convirtiera automáticamente en víctima. Pero aquí viene la pregunta que nadie le está haciendo, la pregunta incómoda, la que Paz Padilla no quiere que le hagan. Si durante 14 años obedeciste el pinganillo que te decía mete mierda, ¿en qué momento exactamente decidiste que ya no ibas a obedecer? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Porque algo cambió. Algo pasó en ese año 14 que hizo que Paz Padilla, de repente, dijera que no. Y ese algo es la clave de toda esta historia. Y eso, señoras, es lo que ella nos está contando, porque si os lo contara, si lo contara con pelos y señales, ya no podría hacerse la mártir. Y la mártir, resulta, vende muy bien en los teatros. Esperad porque lo mejor está por venir. Hay una fecha concreta que Paz Padilla no mencionó en ningún momento de ese podcast.
15 días. 15 días antes de que la despidieran de Sálvame, Paz Padilla hizo algo en el plató que para los productores de ese programa fue como meterles una patada en el estómago. Hizo algo que en aquel Sálvame de los últimos años era directamente imperdonable. Paz Padilla se atrevió a defender a Rocío Flores. Y para entender por qué eso era imperdonable, hay que entender qué estaba pasando en Sálvame en esa época, porque en aquel momento Sálvame ya no era solo un programa del corazón. En aquel momento, Sálvame era otra cosa. Sálvame era una máquina de imponer una sola versión de la realidad, y esa versión tenía nombre y apellidos. Hacía apenas 6 meses que se había estrenado el documental de Rocío Carrasco, y ese documental lo cambió todo. Porque a raíz de ese documental, en Sálvame se instauró lo que solo se puede llamar pensamiento único. Todos los colaboradores tenían que pensar lo mismo. Todos tenían que decir lo mismo. Todos tenían que atacar a los mismos. Y el que no seguía ese guión, el que se desviaba aunque fuera 1 milímetro, pagaba las consecuencias. Y las consecuencias no eran pequeñas. Porque detrás de ese pensamiento único había un ejército en las redes sociales. Un grupo de personas que se dedicaban a acosar, insultar y amenazar de muerte a cualquiera que pusiera en duda la versión oficial. Paz Padilla fue una de las pocas voces dentro de Sálvame que no se avino a ese pensamiento único. Ella siguió conservando un criterio propio sobre lo que veía en pantalla, y eso, en aquel programa, era un problema enorme. El problema era que Paz no era una colaboradora cualquiera a la que pudieran echar sin más. Era la presentadora. No podían hacer con ella lo que habían hecho con otros, que era sacarlos del plató a gritos y a insultos. Con Paz tenían que encontrar otra forma, y por eso empezaron a mirarla con lupa, a buscar cualquier error, cualquier declaración que pudieran sacar de contexto para usarla en su contra. Y seguían mirando y esperando, y mientras esperaban, llegó el momento de la curva de la vida de Sofía Cristo en Secret Story. Sofía Cristo contó que de pequeña había sufrido abusos por parte de un familiar cercano, y al día siguiente eso se comentó en Sálvame. Y en medio de ese debate, Paz Padilla hizo unas declaraciones sobre los menores, y las denuncias que se sacaron completamente de contexto. Estaba hablando de los obstáculos reales que muchas víctimas encuentran para denunciar cuando el agresor es alguien de la familia, nada que no se haya dicho 1000 veces. Pero a ellos eso les servía, y se agarraron a eso para montarle el primer escándalo serio. Las redes sociales ardieron, pidieron su despido, y los productores vieron su oportunidad, pero ahí no está el motivo real, ahí está la excusa. El motivo real llegó 15 días después. 15 días después de ese escándalo, Paz Padilla estaba presentando el programa y en un momento determinado les dijo a los colaboradores que estaban ahí sentados algo que nadie esperaba escuchar en ese plató. Les dijo que si seguían metiendo mierda entre Rocío Carrasco y Rocío Flores, lo único que iban a conseguir era que madre e hija nunca se reconciliaran. Que era muy triste que una madre y una hija llevaran tanto tiempo sin hablarse, que había que quitarle hierro al asunto, que habría que ver si podían sentarse a dialogar. Eso dijo Paz Padilla. Y en ese plató, en ese momento, esas palabras fueron una declaración de guerra. Porque Kiko Hernández, que llevaba el pinganillo puesto y que estaba recibiendo instrucciones en tiempo real, se puso como una furia. Le estaban diciendo por el oído exactamente lo que tenía que hacer. Atácala, dile esto, dile lo otro. Y Kiko arrancó. Le dijo a Paz que Rocío Carrasco y Rocío Flores no habían discutido por una pelea de Navidad, sino por mucho más. Y empezó el circo. Pero lo que Paz Padilla no sabía, o quizás sí sabía y por eso se fue, es que lo que estaba pasando en ese plató iba mucho más allá de lo que el espectador podía ver en pantalla. Existe un vídeo que está en las redes. En ese vídeo se ve a Kiko Hernández sujetando a Belén Esteban del brazo con una agresividad notable, con una violencia que resulta especialmente llamativa viniendo de alguien que luego da discursos sobre el feminismo, y al mismo tiempo el director del programa, Alberto Díaz, le estaba gritando a Belén Esteban por el pinganillo para que cuando saliera al plató fuera especialmente violenta y agresiva contra Paz Padilla.
lo que querían era provocar una explosión emocional. Querían que Paz perdiera los nervios, que gritara, que dijera algo que pudieran usar. Querían el momento, y Paz Padilla no se lo dio. Se levantó y se fue. Y ese acto de dignidad, de no entrar al trapo, de levantarse y marcharse en silencio, fue lo que usaron como excusa para despedirla. El abandono del plató, una excusa que en Sálvame era absolutamente ridícula, porque en Sálvame la gente abandonaba el plató un día sí y al otro también. Era lo más normal del mundo, pero con Paz Padilla fue diferente. Con Paz Padilla fue una causa de despido. La demandaron. Bueno, la despidieron y ella les plantó cara. Y llegaron a un acuerdo extrajudicial. Sin juicio, Mediaset la readmitió y la colocó en otro programa. No llegaron a juicio porque Mediaset sabía perfectamente que no tenía razón, que el despido era nulo, que la causa de despido era un invento, y prefirieron negociar antes de que todo aquello saliera a la luz en un juzgado. Y aquí llega la pregunta de verdad. Si Paz Padilla tiene las pruebas, si llegó a un acuerdo que reconoce implícitamente que el despido era injusto, si sabe exactamente por qué la echaron, si lo tiene todo claro, ¿por qué se sienta en un podcast 3 años después y lo cuenta a medias? ¿Por qué no dice el nombre de Rocío Flores? ¿Por qué no menciona el documental de Rocío Carrasco? ¿Por qué habla del tema de las vacunas y los abusos a menores como si eso fuera la causa real, cuando todo el mundo que estuvo cerca de aquello sabe que no lo fue? Hay una respuesta, y tiene que ver con el miedo. Porque en este país, señoras, hay mucho miedo, hay mucho más miedo que vergüenza. Y Paz Padilla, que tiene empresas, que tiene teatro, que tiene contratos, que tiene una vida construida, no puede permitirse el lujo de señalar con el dedo a los que todavía tienen poder en este sector. Así que cuenta la verdad a medias, cuenta lo que puede contar sin que le cueste demasiado caro, y lo que no puede contar lo deja en el aire, flotando, para que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero hay una cosa más, una cosa que Paz Padilla no mencionó en todo el podcast. En toda esa hora larga de conversación hay un tema que no apareció ni una sola vez. Y ese tema, señoras, es el que más le interesa a vosotras y es el que vamos a contar ahora. En todo el podcast, en más de una hora de Paz Padilla hablando de responsabilidad, de lo que supone tener un micrófono delante, de lo mucho que hay que cuidar las palabras, de la importancia de ser honesta y de no mentir. En todo ese tiempo, en ningún momento, ni una sola vez, Paz Padilla mencionó las vacunas. No las mencionó. Y eso, señoras, es muy significativo, porque el tema de las vacunas no es un detalle menor en la vida de Paz Padilla. Es uno de los episodios más sonados de toda su trayectoria. Y el hecho de que lo omita completamente en una conversación donde habla de honestidad y de responsabilidad dice mucho de ella. ¿Qué pasó con las vacunas? Pues pasó lo siguiente. Paz Padilla se declaró públicamente antivacunas en medio de una pandemia. En medio de un momento en el que millones de personas estaban muriendo y el sistema sanitario estaba al límite, Paz Padilla se posicionó en contra de las vacunas. Eso lo hizo. Y no solo eso. Según lo que ha trascendido, y esto es lo que su audiencia repite una y otra vez en los comentarios, Paz Padilla intentó conseguir un certificado médico que acreditara que estaba vacunada sin estarlo, para poder viajar. Un certificado de vacunación falso. Eso es lo que no menciona cuando habla de responsabilidad. Eso es lo que no menciona cuando habla de lo importante que es ser honesta. Eso es lo que no menciona cuando se presenta como ejemplo de vida bien vivida y de valores bien llevados. Y aquí es donde el relato de Paz Padilla se rompe por completo. Porque una cosa es haber trabajado en un programa que no te gustaba. Una cosa es haber obedecido órdenes que no querías obedecer por miedo a perder el trabajo. Eso es discutible, es cuestionable, pero es humano. La gente hace cosas que no quiere hacer para mantener su empleo. Eso lo entendemos, pero otra cosa muy distinta es ir por la vida vendiendo honestidad, vendiendo autenticidad, vendiendo la imagen de mujer que va con la verdad por delante, mientras ocultas una de las cosas más comprometidas de tu historia reciente, porque ahí está la hipocresía real de Paz Padilla, no en haber trabajado en Sálvame, no en haber cobrado durante 14 años. La hipocresía está en la imagen que está construyendo ahora,
en el personaje nuevo que ha decidido ser desde que cerró el programa. El personaje de la mujer honesta, auténtica, cercana, que sufrió y aprendió y ahora comparte su sabiduría con el mundo. Ese personaje vale mucho dinero, por cierto. Paz Padilla tiene teatro, tiene empresas, tiene conferencias, se va de ciudad en ciudad dando charlas sobre el duelo, sobre cómo superar la pérdida, sobre cómo encontrar la felicidad después del dolor. Y la gente paga por verla. Y eso está bien, que cada uno se gane la vida como pueda. Pero hay algo en ese negocio del dolor que resulta difícil de digerir cuando lo pones en contexto. Paz. Padilla perdió a su marido. Y eso es una tragedia real, una pérdida real, un dolor que nadie debería juzgar. Pero convertir ese dolor en un espectáculo de teatro, en un producto que se vende con publicidad, en una conferencia por la que se cobra entrada, eso es una decisión. Y cuando esa decisión la toma la misma persona que acaba de pasar 14 años en un programa que ganaba dinero a costa del dolor ajeno, del escándalo ajeno, de la humillación ajena, la coherencia empieza a fallar. Mientras Paz Padilla llena teatros, ¿qué ha pasado con los demás? Belén Esteban, la misma Belén Esteban a la que agarraban del brazo para mandarla contra Paz, tuvo que cerrar su empresa. Jorge Javier Vázquez, la cara de Sálvame durante años, no llena teatros ni regalando entradas. El programa se acabó y para muchos de los que estuvieron allí, las consecuencias fueron duras. Para Paz Padilla no. Para Paz Padilla, el fin de Sálvame fue el principio de otra cosa. Y eso tiene una explicación. La explicación es que hay un público enorme en este país que lleva años sintiéndose atacado por lo que se hacía en ese programa, que lleva años siendo tachado de reaccionario, de intolerante, de machista por no estar de acuerdo con el documental de Rocío Carrasco. Y ese público, cuando ve a Paz Padilla, ve a alguien que pagó el precio de no seguir el guión. Ve a alguien a quien echaron por no obedecer. Y la premia por eso. La premia comprando entradas, comprando libros, yendo a verla al teatro. Pero eso funciona solo si Paz Padilla mantiene el relato de víctima, solo si sigue siendo la presentadora valiente que dijo que no, y por eso no puede contar la verdad completa. Por eso no puede mencionar a Rocío Flores por su nombre, por eso no puede decir claramente que la echaron por defender a la hija de Antonio David, porque si lo dice con todas las letras, se convierte en un personaje político, y un personaje político no puede llenar teatros hablando de lo bonita que es la vida y de cómo superar el duelo. Así que hace exactamente lo que Maika Vasco señala en su análisis. Dice la verdad a medias. Dice que sufrió, que le mandaban meter mierda, que el despido fue injusto, que tenía pruebas, que llegó a un acuerdo, pero no dice el nombre que lo explica todo. No dice Rocío Flores, no dice documental de Rocío Carrasco, no dice que durante 15 años la empresa para la que trabajaba le pagó por destruir a personas y que cuando le ordenaron destruir a una persona en concreto, ella dijo que no. Y aquí está la pregunta final, la pregunta que divide, la pregunta que os pido que respondáis en los comentarios porque hay dos respuestas posibles y las dos tienen su lógica. ¿Es Paz Padilla una víctima? Una mujer que trabajó durante 14 años en un sistema que la corrompía, que aguantó porque tenía miedo, que cuando llegó el momento límite tuvo la valentía de decir que no aunque le costara el trabajo, y que ahora no puede contar la verdad completa porque el miedo sigue ahí, porque hay acuerdos firmados, porque hay consecuencias reales en este sector para el que habla más de la cuenta. ¿O es Paz Padilla una hipócrita? Una mujer que durante 14 años metió mierda cuando se lo pedían, que cobró religiosamente, que dijo que su programa habría que estudiarlo en las universidades, que ahora construye un negocio sobre la imagen de mujer honesta y sufrida, cuando todo el mundo recuerda perfectamente que no se vacunó, que intentó conseguir un certificado falso y que ahora omite convenientemente todo aquello cuando habla de responsabilidad y de verdad. Las dos versiones están ahí, los hechos están ahí, las contradicciones están ahí. Y lo que cada una de vosotras decida al respecto dice algo sobre cómo se lee la historia de este país en los últimos años. Yo os he contado lo que hay, lo que dijo ella, lo que no dijo y lo que hay entre medias. Ahora os toca a vosotras.
Dejadme en los comentarios qué pensáis. Y si creéis que hay gente que todavía no sabe todo esto, compartid el vídeo, porque la hemeroteca no miente, aunque haya quien prefiera que la olvidemos. Pero a ella no la despidieron por esto. Ella dice que la despiden por esto y que a raíz de esto es como que la dirección de Sálvame se la tenía guardada. No, Paz Padilla, a ti te despidieron por defender a Rocío Flores. A ti te despidieron por defender a Rocío Flores. Vamos a ver, 15 días antes de producirse el criticar, y mira que estaba en un programa de ese tipo muchísimos años, 14, Sí. que se dice pronto, pero no me gusta, o sea, era mi papel. ¿Y cómo lo vivías entonces? Pues mal, muchas veces mal, sí, yo he sufrido bastante. Sinceramente, hay veces que me divertía muchísimo, me reía mucho porque había personajes muy divertidos y momentos muy divertidos, y otras veces que a mí no me gustan los gritos, no me gustan las peleas, no me gustan las discusiones, y aquello era lo normal. Entonces había veces que me decían por el oído, venga, déjate de cachondeo y venga, ponte seria. Venga, Paz, ponte seria. Eso era lo normal que me decían a mí. Venga, y mete mierda, y mete mierda. Luego me di cuenta que yo no quería, entonces dejé de hacerlo. Y claro, era muy difícil estar en un sitio sin estar. O sea, te estaban diciendo que hicieras cosas y tú pasabas de lo que te decían y decías, sí, venga. ¿por qué? Hay algo que se llama la ínsula. Es una parte, una cosita que hay en el cerebro que es tuyo. O sea, la identidad. Entonces tú no puedes hacer algo que no eres, porque te pasa factura. O sea, tú no puedes estar haciendo que estás enamorado cuando no estás enamorado de esa persona. Puedes hacerlo un tiempo, pero al final la ínsula te dice, no, estás en un trabajo que no es el que te corresponde, o estás en una relación que no te corresponde. Hay muchas formas, ¿no?, de estar en el mundo sin estar. Entonces hay un momento en la vida que tú dices, me está costando mucho. Que se ha montado con Paz Padilla, lo quiero comentar, porque le ha caído la del pulpo en redes sociales, en vídeos de YouTube y por todos los sitios. ¿Por qué? Bueno, pues porque Paz Padilla no se puede estar en la cárcel y con miedo. No se puede estar en la cárcel y con miedo. Resulta que hace 3 años la despidieron de Sálvame, exclusiva que por cierto di yo, sé bastante bien, querida Paz Padilla, por dónde van los tiros de tu despido, que yo no sé por qué están tan cagados de miedo. No sé, es que no entiendo. La Carlota Corredera, me da pánico, me da miedo hablar de mi despido en Telecinco, me tienen que dar el visto bueno los psiquiatras. Las redes sociales, la pusieron a parir, pidieron el despido de Paz Padilla, un follón que se montó. Pero no era por esto. O sea, vamos a ver, si es que en Sálvame decían unos disparates que lloraba el niño Jesús. Bueno, el caso es que a Paz Padilla la han puesto a parir, se lo ha puesto a huevo. Se lo ha puesto a huevo a sus ex compañeros de Sálvame para ponerla verde.